y voy a hablar del concepto de atados por vida, interrogado, implicaciones del tongue tie. La información que les voy a ofrecer el día de hoy es mi perspectiva como pediatra y BCLC, facilitadora de nacimiento, persona que acompaña a familias y dulea a familias postnatalmente. Pertenezco a la ABM y a ILCA y el día de hoy les quiero compartir información que no tiene ningún conflicto de interés. La información científica que tenemos al día de hoy de manera actualizada para que ustedes puedan hacer su propio pensamiento, proceso de pensamiento crítico. Entonces comenzamos a hablar de tongue tie. Cuando hablamos de tongue tie, muchas veces hay esta interrogante de si el tongue tie es un sobrediagnóstico. Muchas veces los profesionales, proveedores de salud, amigos, colegas me preguntan, ¿y no será que ahora hay una moda del tongue tie? Que todo el mundo tiene tongue tie. Antes yo no escuchaba eso porque ahora sí lo escucho. Y yo les repregunto, ¿será acaso que ahora tenemos mayor conciencia corporal? ¿Será acaso que nosotros tenemos ahora una visión más integradora de lo que potencialmente puede obstaculizar a una familia que amamanta a llegar a su meta de lactancia, sea esta cual sea? ¿Será acaso que ahora más familias se preocupan y ocupan de poder amamantar a su bebé como una norma biológica o como un acto inherentemente humano que se espera de un bebé humano? Entonces, hablando y revisando las estadísticas, y esto es un área de investigación que está ahorita en auge porque se está dedicando cada vez más presupuesto y más interés investigativo a hacer investigaciones serias, investigaciones prospectivas que sigan familias en el tiempo para ver realmente cuál es la implicación funcional. Y esto es muy interesante porque la medicina hoy en día empieza a tener unas miradas ampliadas que tienen que ver más con función, más allá que con anatomía. Entonces, de manera de definir esta condición, la anquiloglosia, como también quizás la habrán escuchado, o el frenillo lingual corto, es una formación congénita que puede restringir el rango de movimiento de la lengua, contribuyendo a déficits funcionales que van más allá de la boca. Es un pliegue de la línea media de la fascia, y ya hablaremos un poquito de este concepto que es muy innovador, que está inmediatamente debajo de la mucosa oral en la superficie ventral de la lengua. Cuando hablamos de estadísticas, hay estadísticas que también levantan cejas dentro de la comunidad científica porque van del 4 al 11%, y 4 al 11% es una ventana grande de estadística. Entonces, ¿es esto muy común y no lo estábamos viendo? ¿Es esto muy común y no habíamos puesto nuestro enfoque allí? ¿O esto no es tan común, pero para la familia que le ocurre es su 100%? Y nosotros como proveedores de salud integrales debemos estar formados para acompañar todas las situaciones de salud que se puedan presentar en una familia que amamanta. Entonces, ampliando un poquito nuestra visión, cuando vemos, bueno, cuál es el problema o cuál es la situación regional, nosotros aquí en las Américas, donde tenemos tasas de lactancia materna en la primera hora de casi la mitad de los bebés, lactancias maternas exclusivas de casi 38% y lactancias óptimas de un 32%, obviamente nos dice que con respecto a los análisis que hace la OPS de países que tienen mayor valor adquisitivo versus países de bajo y medio valor adquisitivo, donde el impacto para la sociedad de amamantar a un bebé es importantísimo, y es importantísimo para la sociedad y los bebés que están naciendo y que están formando parte de esa sociedad en el futuro. Inteligencia social, inteligencia emocional, robustez de una sociedad. Entonces pareciera que si hay algo que podamos nosotros resolver con una intervención oportuna, deberíamos de prestarle un poco más de atención. Además de esto, tenemos que incluir el contexto histórico. Siempre es interesante ver en la historia de la medicina cómo algunas prácticas médicas o algunas prácticas de atención de salud, inclusive políticas sanitarias, se intervienen o se modifican por situaciones políticas, económicas, por la cantidad o la calidad de investigación que se haga. Y siempre tomando en cuenta que el crear una cultura de lactancia es un proceso que va ongoing, es un proceso que va dinámico en el tiempo, y que ahora hay más familias que tienen conciencia de lactancia y que quieren amamantar a sus bebés, puede hacer un contraste importante con una historia previa donde la industria de las fórmulas lácteas hizo y hace una impronta importante sobre las familias, sobre la confianza de las mujeres o de las personas que amamantan para su capacidad de amamantar, y ofrecen una solución entre comillas fácil.
Y esta pregunta también surge muy frecuentemente, doctora, ¿y si mi bebé tiene un tongue tie y yo no quiero hacer nada? ¿Qué puede pasar si yo le doy un tetero? Y ahí es donde vienen todas las implicaciones de la fórmula infantil, las implicaciones de la siembra y alimentación selectiva de la microbiota, que hoy ya sabemos tiene un impacto definitivo en la inmunología del bebé, las implicaciones de la forma como el bebé adquiere el producto ideal, que es la leche humana, que es el amamantar a succión directa. Si bien es cierto, la lactancia tiene muchísimas formas y el producto per se es un producto maravilloso, es uno de los impactos epigenéticos más grandes de nuestra especie, la forma como este bebé está allí en contacto estrecho con su mamá, en proximidad, teniendo calor, olor, sensación táctil, nutrición, eso también está cableando su cerebro. Entonces, la solución de ofrecer un tetero o un biberón cambia por completo el impacto funcional que tiene la forma en que nosotros proveemos al bebé de la leche humana. Entonces, sí pareciera que tenemos que prestar un poquito más de atención cuando estas situaciones ocurren. No nos podemos quedar por fuera, sobre todo con la conferencia magistral que tenemos el día de mañana de James McKenna hablando de la antropología. Si nosotros somos mamíferos de carga y nosotros estamos diseñados y se espera biológicamente que criemos en proximidad estrecha con nuestro cuerpo, que ofrezcamos el pecho, ¿por qué no hay más interés en un proveedor de salud que vea una familia que no puede amamantar, que vea un bebé que no logra amamantar, que vea una mamá que le duele amamantar? ¿Por qué no nos detenemos allí a ver cuál es la causa del problema más que cambiar un problema por otro? Porque no es ni siquiera que vamos a resolver la situación ofreciendo un biberón con fórmula. Entonces, veamos por qué es importante el componente funcional. Nuestra especie tiene un impulso innato para aprender. Durante el periodo crítico de los 1000 días de vida, y cada vez es más determinante para nosotros comprender qué pasa en estos 1000 días de vida, el cerebro se cablea y se establecen neuroasociaciones importantísimas. Las que utilizamos con frecuencia se hacen robustas, las otras se podan. O sea, estamos en un armado del rompecabezas del ser humano donde tenemos un impulso innato para adquirir data, adquirir información a través de lo que comemos, cómo dormimos, cómo evacuamos, cómo aprendemos, cómo nosotros comprendemos o hacemos la lectura del mundo. Y resulta ser que estamos encontrando que el tener libertad de movimiento nos da información, es decir, el movimiento informa al cerebro de alguna manera, lo informa a través de movimientos finos y gruesos y le da una cierta lectura del ambiente interno y del ambiente externo y permite que el niño haga adaptaciones específicas para su neurodesarrollo. Por este motivo, ya sabemos que los niños requieren libertad de movimiento sin restricciones para poder evolucionar, para poder tener un neurodesarrollo robusto. Y resulta ser que los frenillos linguales cortos, además de tener un problema inherente a la propia cavidad oral para poder transferir el alimento, se comportan con tensiones o hacen un efecto tensional sobre la miofasia y alteran el input sensorial que se requiere para un adecuado neurodesarrollo. Entonces, tenemos que ir y pensar más allá de la integridad estructural que vemos en esta foto, donde quizás un bebé, y dado mi experiencia personal, dudo que un bebé así pudiera amamantar eficientemente, pero quizás si un bebé hace una adaptación y logra de una u otra manera amamantar, muchas veces recibo mujeres en mi consulta con muchísimo dolor y sin embargo ahí está esta sensación de entrega y de esfuerzo de quiero amamantar a mi bebé, no importa lo que duela, pero el problema es que la integridad estructural de esta boca y de esta lengua poco móvil está afectando la función. Y al afectar la función, yo puedo hacer una compensación, pero una compensación no es lo mismo a una competencia. Si yo no tengo la competencia miofacial, si yo no tengo la competencia funcional, yo no estoy informando apropiadamente a mi cerebro y a este mapa cerebral que se está armando. Para entender un poco esto, vamos a hablar de la biomecánica de la succión, que es un aspecto funcional. Les voy a compartir estas imágenes de este video, que es un modelo anatómico que se aproxima a la forma como el bebé obtiene la leche humana del pecho. Aquí vemos un bebé que puede tener los labios revertidos y que tiene los movimientos esperados de una lengua. Fíjense que si la lengua es móvil, permite que el tejido mamario intraoral llegue más allá del paladar duro hasta el paladar blando y llega a la zona confortable del paladar donde realmente no debería haber impacto sobre ese pezón de manera dolorosa para la mamá y permite que se transfiera la leche de manera importante.
Si bien es cierto, el tongue tie tiene implicaciones para niños que son alimentados con fórmula infantil, igual que la tiene para la lactancia, como pueden ver, es una limitante específica, porque al tener una lengua que realmente no puede hacer sus funciones, está limitada en sus movimientos de elevación y lateralización, sus movimientos de subir y bajar y peristálticos, puede tener una implicación importante para transferir esa leche o ese bolo alimentario de alguna manera hacia la parte de atrás. Fíjense que una lengua restringida, miren en qué posición queda el pezón y miren la transferencia tan pobre o tan restringida que tiene de leche en esa succión directa. Entonces, es importante que nosotros podamos evaluar esto con precisión, con ciertos instrumentos que nos permitan mayor precisión de diagnóstico, ya que algunas veces el tongue tie, como lo vieron en la segunda toma, está escondido hacia la parte posterior de la lengua y no es tan evidente. Se han hecho muchos estudios dinámicos, los grupos de investigación de Australia y Nueva Zelanda han hecho ecosonografías funcionales a través de la mejilla del bebé y permiten ver lo mismo que vimos anteriormente, pero con un registro ecográfico para ver cómo funciona el proceso dinámico de transferencia de leche. Entonces, fíjense que aquí nos muestran la misma foto que vamos a ver en el eco y la lengua se mueve hacia adelante y hacia atrás, pero también tiene un movimiento de hacia arriba y hacia abajo, que se va a alternar para permitir la transferencia de la leche. Estas son restricciones o componentes anteriores. Fíjense que cuando ya es muy evidente, el tongue tie a veces es muy evidente y lo vemos apenas el bebé abre la boca, pero en las situaciones donde hay un tongue tie posterior, como este que están viendo allí, lo rojo, que es la parte posterior, es donde se restringe. En ambas hay dolor, hay molestia, más evidente en una que en otra. A veces los tongue tie posteriores o submucosos se tardan en hacer el diagnóstico porque como no son tan evidentes, surgen mitos como, por ejemplo, mi bebé saca la lengua, no hay problema. O el pediatra le dice, no, mira mamá, mira cómo tu bebé saca la lengua y como saca la lengua y la eleva parcialmente, entre comillas, no hay ningún problema. Y desmeritamos eso. Esto es un inciso importante que quiero hacer porque muchas veces cuando hemos tenido nuestro protocolo de tongue tie, bebés con tongue tie submucoso, surge la inquietud de la madre porque la madre se ve rechazada en su queja. Es decir, la mamá tiene una queja y se queja y pide ayuda y muchas veces le dicen, no, pero es que no pasa nada, no, pero es que tu bebé no tiene nada, no, pero tranquila, va a mejorar. Y llegan a veces mujeres que tienen más de 15 días soportando un dolor increíble para amamantar. Entonces, desde el punto de vista funcional, tenemos que ver cómo está conectada la lengua con el resto de la economía, con el resto del cuerpo. Miren qué belleza esta disección que va desde la lengua hasta el dedito gordo del pie. Miren cómo la fascia es esta vaina o esta lámina que cubre todos los grupos musculares y los une entre sí. Entonces, cada vez más tenemos conceptos o comprensiones de nuestro cuerpo como un sistema integrado e interconectado que se comunica. Entonces, si yo tengo una restricción a algún nivel del sistema, eso va a tener un impacto en la tensión estructural, un impacto en los grupos compensatorios que se podrán contracturar o desarrollar poco tono, y eso se va a expresar clínicamente en el bebé. ¿Por qué es importante esto? Porque la lengua es el gran maestro de orquesta del desarrollo craniofacial, del desarrollo orofacial. Y a veces me preguntan, bueno, pero ¿y esto por qué es importante? Para tener una cara bonita, para tener tercios faciales que sean armónicos. Bueno, sí, pero resulta ser que en nuestra anatomía, en nuestra función, la belleza o la armonía de los tercios faciales tienen que ver con estructuras internas también, con estructuras del piso de la boca, con estructuras que tienen que ver con la deglución, con el poder tragar, con la respiración. Uno de los obsequios que tiene la lactancia materna es que al tener un bebé que está prendido al pecho y tiene un sil o un sello perfecto, este bebé es respirador nasal, aprende a respirar por la nariz. ¿Y por qué es importante esto? Porque la nariz tiene funciones muy específicas de calentamiento, de humedecer, de direccionar a través de las turbinas el aire que llega a las vías aéreas bajas. O sea, en nuestro cuerpo no está nada que no se requiera. Todo está pensado y está modificado por la evolución para que nosotros podamos sobrevivir como especie y sobrevivir como especie con calidad de vida.
Entonces, no es lo mismo respirar por la nariz que respirar perennemente por la boca. Eso tiene implicaciones inclusive posturales para la fonación, para el desarrollo de los senos paranasales. Entonces, tiene un impacto funcional sobre el desarrollo craneofacial. También lo podemos evaluar en el desarrollo de la cabeza, en el desarrollo de las habilidades y las competencias del desarrollo que va desde la cabeza hacia los pies. Entonces, eso un pediatra que tiene el ojo entrenado lo puede seguir en el tiempo cuando el bebé viene a consulta y, por ejemplo, lo colocamos en el peso, en el infantómetro, es un bebé que está como en tensión. Tú lo puedes sentir cuando tú tomas al bebé en tus brazos y lo vas a poner para examinarlo, tú puedes sentir que estos bebés tienen una mayor tensión estructural y no toleran algunas posiciones. Por ejemplo, si vamos a hacer una posición de balón, tú sientes que ese bebé está muy incómodo a menos que esa mamá pueda tener colocaciones específicas que permitan que el bebé haga apoyo sobre el tronco de la madre y se relaje. Muchas veces tenemos que acostar a estas mamás en la consulta para poder amamantar acostadas y poder facilitar que el bebé y la mamá se relajen. La mamá está tensa por el dolor, el bebé está tenso porque no encuentra exactamente cómo prenderse y cómo transferir apropiadamente la leche. Entonces, no solamente vamos a tener problemas estructurales, pero a veces son los más evidentes. Aquí tenemos a varios bebés de nuestro protocolo y vemos que quizás estos bebés tienen aperturas bucales pequeñas, que hacen reflejos de búsqueda que no son del todo competentes, pueden tener el mentón o el labio inferior posteriorizados, mucho más allá de la retrognatia que vemos en los recién nacidos. De hecho, uno de los ejercicios o de los regalos funcionales de la lactancia es también, al poder amamantar, el desplazamiento anterior del maxilar inferior. Cualquier lado puede estar inclinado hacia arriba o hacia abajo o hacia atrás cuando vemos al bebé. Las mejillas por lo general son muy planas, son muy desniveladas, son desiguales. Podemos ver inclusive a veces que hay alguna apertura ocular que es un poquito mayor que la otra. Fíjense esta bebé que le estamos haciendo succión digital en la esquina inferior izquierda. Esta bebé tenía muchísima pérdida de tono en las mejillas y parte de la terapia o del bodywork que vamos a hablar al final del bloque del día de hoy tenía que ver con hacer una competencia, una succión que fuera tónica, que fuera estructurada, que fuera organizada. Obviamente, al no tener estas características, tienen una succión con un agarre que es doloroso para la madre, pero al ser un agarre ineficiente, tienen una ineficiente transferencia de leche, que eventualmente va a tener una repercusión clínica y esa repercusión clínica va a ser probablemente poco progreso de peso o un progreso inadecuado de peso. También van a tener lenguas que sean difíciles de lateralizar y a veces cuando quedan con las bocas abiertas, vemos como este bebé que está en la esquina inferior derecha, tienen fuga de saliva, tienen fuga de saliva, tienen fuga de leche y siempre están con los labios separados. Hay adaptaciones compensatorias que nosotros vamos a escuchar y a ver cuando acompañamos al binomio mamá-bebé a amamantar. Y esto es importante porque muchas veces recibimos muchas fotos de todas partes de Venezuela. Por favor, diagnostica a mi bebé. Y realmente la foto no es el diagnóstico es funcional. Yo requiero ver al bebé, requiero ver a la mamá y requiero ver a la mamá con el bebé en acción amamantando, de manera tal que yo pueda ver cuál es el componente funcional. El componente funcional a veces nos va a dar que vamos a escuchar un chasquido durante la succión, vamos a ver que el bebé se puede poner frenético en el pecho y a veces se ponen muy irritables y posteriormente al empezar a succionar y cansar o tener cansancio o agotamiento muscular en los músculos del piso de la boca, vemos un temblor fino y el bebé se da por vencido y se queda dormido en el pecho. Entonces es este bebé dormilón que hace succiones maratónicas durante el día porque no logra transferir leche y está desesperado por alimentarse. Podemos también ver que los pezones salen aplastados o como una pintura de labio ya gastada. Y obviamente al no transferir completo lo que corresponde por cada succión al pecho, tenemos estos bebés que son llorones, quejones, que es el fussy baby, conocido como el bebé que llora, llora, llora y expulsa gases, expulsa flato, tiene frustración, a veces no quiere que lo sostengas de alguna manera, hay que sostenerlos de ciertas maneras importantes para disminuir la tensión estructural y muchas veces necesitan muchos mecanismos de calma o soothing mechanisms para poder conciliar procesos naturales. ¿Por qué? Porque es un bebé que no está feliz en conclusión. Muchas veces el tongue tie se puede ver así. Esta bebé que ven en la esquina superior izquierda
Fue una consulta que hicieron desde una zona remota del país, aquí en Venezuela, y nosotros veíamos que el agarre era bastante superficial y la bebé quedaba muy alejada de la mamá cada vez que iba al pecho. Cuando esta bebé fue traída aquí a Caracas y la evaluamos, nos dimos cuenta que tenía un tongue tie submucoso. Obviamente eso hace que el bebé pierda el agarre, que se fatigue durante todas las tomas y que termine, pues por supuesto, o muy irritado en el pecho o pueda terminar dormido. ¿Qué significa esto para una mamá que amamanta con dolor? Lesiones en los pezones, y recordemos que el dolor es como la limitante número uno para que una mamá llegue a una historia de lactancia exitosa. El dolor es la primera causa por la cual una mujer que no tiene acompañamiento apropiado abandona la lactancia. No debemos normalizar el dolor. Muchas veces con dolor como mujer y como pediatra y especialista en lactancia escucho cuando un profesional le dice, no, tranquila, vamos a aguantar un poquito hasta que el pezón se forme. Es un acto inherentemente humano que la mamá va a repetir muchas veces al día. Entonces no podemos mantener una mamá torturada muchas veces al día porque tiene dolor. Si una mujer tiene dolor, hay que buscar por qué le duele y hay que ayudar a resolver la causa. Bien, pueden tener congestiones mamarias que van más allá de lo fisiológico, congestiones areolares que al no ser drenadas apropiadamente disminuyen, aumentan, perdón, el dolor al prenderse al bebé. Obviamente, al dejar de vaciar el pecho frecuente y sucesivamente a lo largo del día, va a disminuir su supply o su capacidad de producción, y al hacer transferencias incompletas con mayor carga de lactosa que llega rápido al intestino, eso puede traer para el bebé mayor cantidad de gas, reflujo gastroesofágico, y entonces ahí empiezan los diagnósticos inapropiados. Empezamos a hacer pruebas funcionales al bebé, que es un bebé que está en primer año de vida, cuyo esfínter esofágico inferior no está tónico todavía. Puede tener reflujo, pero nos llama la atención este bebé que refluye y refluye y refluye, y en definitiva gana poco peso, o su ganancia de peso es muy poca o muy discreta. Bien, puede tener posiciones antálgicas, que llamamos que son posiciones compensatorias por dolor, asimetría y limitaciones funcionales. Fíjense que estas imágenes de secuencia de un bebé que se le hizo frenotomía, se le hizo liberación del frenillo lingual y se le hizo terapia corporal, de Michelle Emanuel. Fíjense cómo está el bebé en una posición un poco rígida y estructurada al inicio, y es un bebé que solamente podemos ver evolución de una postura relajada, una postura tranquila, un bebé que está sonriente hacia al final del trabajo muscular. Nosotros que seguimos estas familias en el tiempo, nos asombramos al ver los videos y las fotos secuenciales, al sentir con nuestras manos cuando palpamos y examinamos a los bebés al principio, en el medio, al final. Es una cosa increíble cómo tenemos que ampliar nuestra mirada para buscar este diagnóstico. Obviamente, la lengua en reposo debería ser una lengua que esté arriba y repose en el paladar para ser el maestro guía del desarrollo orofacial, y deberíamos tener unos labios que cierren por completo. Cuando el bebé no tiene la posibilidad de hacer el sellado completo y de hacer el empuje con la lengua esperado, muchas veces reposa esa función muscular sobre los orbiculares de los labios, que son los músculos que le dan la forma al labio, y vemos a estos bebés que llegan con ampollas en los labios, o que llegan con una ampolla que no es una ampolla de lactancia nada más, pero todo el labio totalmente ampollado, ¿ok? Porque hay ausencia del sello efectivo para la succión y hay patrones inadecuados de transferencia. ¿Y qué pasa en el tiempo? Nosotros que trabajamos aquí con todo un equipo multidisciplinario, que cuando vemos a estos niños en el tiempo, que lamentablemente recibimos también niños en nuestro protocolo con diagnósticos muy tardíos, donde no se hicieron los cortes, vemos niños con caras alargadas, donde tienen un pobre desarrollo facial, tienen caras que son muy estrechas, tienen retrognatia, no tienen un adecuado aireación y desarrollo de los senos paranasales, son rostros que son disarmónicos y que tienen componentes de maloclusión, alteraciones funcionales. La mamá te refiere en la historia, cuando empecé a dar los alimentos sólidos, no manejaba bien las texturas, escupía, tenía un exceso de reflejo nauseoso. Entonces, nos hace pensar en estos diagnósticos que lamentablemente llegamos tarde, cómo tiene un impacto funcional la lengua atada. Son bebés que son roncadores nocturnos y pues por supuesto tienen una irritación de las vías aéreas perenne, pueden tener trastornos del sueño, pueden tener pobre desempeño escolar, son muy selectivos o picky eaters, y obviamente algo que no queremos ver nunca es el retardo o la alteración del lenguaje expresivo.
Entonces, como verán, esta es una condición que va más allá de la boca y no tenemos que estar atados de por vida. Nosotros como equipo interdisciplinario de tongue tie hemos aprendido que es un diagnóstico que va más allá del frenillo y que tiene que ver más con función y expresión corporal de la atadura, de la lengua poco móvil, que debemos evitar postergar el diagnóstico y el abordaje apropiado. Muchas veces recibimos pacientes con preocupación que nos dicen que los proveedores de salud les recomendaron esperar a que el niño tenga 1 o 3 años para liberar el frenillo. Y realmente esto es un diagnóstico que es un diagnóstico no solamente que tiene implicación para el bebé, para la mujer, para la psiquis y el componente emocional psicológico de esta lactancia, para esta familia, porque cuando un bebé tiene tongue tie, toda la familia está tensa. Y esto es importante que lo comprendamos, que la extensión y la movilidad de la lengua es un movimiento muy cardinal para el desarrollo orofacial de los bebés y que va a permitir que los músculos que mueven la lengua hagan un agarre óptimo al pecho, tengan una buena permeabilidad de la vía aérea y sean respiradores nasales. Es importante que nosotros hagamos un seguimiento con trabajo corporal. Muchas veces tenemos también este mito de que al liberar el frenillo se acabó el problema y resulta que ahí comienza el viaje del tongue tie, porque no es hacer un corte. Sabemos por libros de historia de la medicina que en tiempos anteriores las enfermeras que iban a las salas de maternidad inclusive eran las que hacían el corte sin preguntar, sin tener consentimiento informado ni nada, porque era algo de uso común, y eso lo dice la historia de la medicina cuando uno busca historia de frenillos linguales cortos. Pero no solamente es el corte, es hacer que una compensación se vuelva una actividad muscular competente, no compensatoria. Entonces, esto tiene que ver con el cableado cerebral, con el establecimiento de nuevas neuroasociaciones. Muchas veces cuando los niños reciben la frenotomía y empezamos el trabajo corporal, nos causa mucha impresión escuchar el recorrido del recableado cerebral, cuando la mamá te dice, wow, él se queda como extrañado cuando transfiere la leche, cuando está al pecho, cuando dice, caramba, es como que me desperté hoy y tengo una nueva habilidad que antes no tenía. Y eso le informa al cerebro, esa libertad de movimiento le informa al cerebro de cómo tenemos que reprogramarlo. La frenotomía a tiempo es solamente una corrección anatómica. Nosotros dentro de nuestro protocolo para desarrollar competencias oromusculares y competencias en toda la economía miofacial, nosotros trabajamos en un equipo multidisciplinario y fíjense que aquí está un papá con una nené que ya hizo frenotomía y está haciendo el bodywork con la doctora Mónica Pérez Yepes. Fíjense que el componente de conexión, de vinculación, de apego, el poder saber la lectura de tu bebé, el poder sentirla en tus manos, el poder ver cómo esa interacción cambia, facilita mucho el abordaje al pecho y la lactancia. Y aquí hago un inciso para aquellas familias que no amamantan, también tiene un componente funcional para aquellas familias que no amamantan. Muy pocas veces recibimos, pero sí los recibimos familias que alimentan con biberón y vienen con el problema del tongue tie. A esas familias también hay que ayudarlas, no solamente con la frenotomía, sino con el trabajo corporal, porque además de todo, en comparación con los niños que van a una succión directa al pecho, no tienen ese ejercicio perenne de recableado cerebral que es el amamantar. Entonces, las intervenciones oportunas sirven no solamente para tener un rostro armónico, sino una linda sonrisa, pero también para ser funcionales. Aquí tenemos a varias bebés de nuestro protocolo con sus familias, con lenguas liberadas y con cuerpos relajados. Gracias por comprometerse a una visión integradora de la salud de nuestros niños y recuerden, cuando sospechen un tongue tie, si no tienen la experticia, por favor refieran oportunamente porque la mayoría de las veces el tongue tie será solamente la punta. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy y continuamos con nuestro programa.